Buenos días, mi nombre es Santiago Andrés Gutiérrez Tibaquirá. Junto a mis compañeros Daniel Josué Zabaleta y Eric Santiago Quimbayo realizamos este estudio de la geografía poblacional y demográfica del caso en concreto del estudio de la catástrofe de Armero de 1985 a 2011. Vamos a empezar por una aproximación teórica, hablando sobre qué viene siendo un espacio social, natural y humano. En los espacios sociales, cuando nos referimos a la percepción tradicional de la geografía de un espacio social, se refiere a una analogía de un lienzo en blanco en un lugar donde el humano no podría desarrollar múltiples actividades. En un espacio natural, también enfocado a la geografía, se refiere a las áreas del planeta que no han sido significativamente modificadas por actividades humanas. Entonces este concepto como tal incluye ecosistemas, paisajes y regiones naturales que contienen en su estructura funciones y biodiversidad originales. Y por último tenemos el espacio humano, que como concepto de geografía se enfoca en un conjunto de áreas y de regiones que son relacionadas o ocupadas o modificadas por algún ser humano. Entonces esto abarca todas las unidades humanas que transforman un espacio físico y cómo se distribuyen las poblaciones y cómo interactúan con su entorno. Ahora vamos a proceder con la densidad poblacional, que para, pues, en este estudio de demográfico es importante este concepto. Se divide en dos, que viene siendo la natalidad y la mortalidad, pero en este caso solo el significado de densidad poblacional viene siendo el número de personas dividido por el área que ocupan. Dentro de la geografía urbana, en este caso, son las medidas de densidad basadas en barrios, viviendas, que al final se convierten en una discusión total de urbanismo. Ahora vamos a ver los conceptos que hay de mortalidad y de natalidad. El concepto de mortalidad es la frecuencia de muerte en una población. En general, el riesgo de muerte de una determinada es menor para las mujeres que para los hombres, exceptuando durante los años fértiles. Esto siempre se va a venir clasificando, como acaba de decir, según el sexo, los rangos de edad y la causa de su muerte. La esperanza de vida al nacer es el índice más eficaz para medir el nivel general de mortalidad de una población. Y ahora vamos a hablar de la natalidad, que viene siendo la frecuencia relativa de sucesos vitales que afectan los cambios en el tamaño y la composición de una población. Cuando se calculan por cada 1000 habitantes, como es el habitual en las publicaciones de estadísticas vitales, como pueden ser en Colombia el DANE, se les denomina tasas brutas. Y pues a menudo se deben utilizar tasas más refinadas para realizar un análisis de todo el cambio demográfico. Entonces pues tenemos unas tasas brutas de natalidad y unas tasas primas de natalidad. Vale, ahora vamos a hablar sobre la metodología que utilizamos para pues hallar esta información y cómo fue la recolección de datos e información que utilizamos. Entonces, pues al ser un tema tan amplio, la geografía de las personas y la demografía, se partió por descomponer este tema por conceptos claves que definan según él mediante los usos del diccionario geográfico para ser más precisos y lo más técnicos posibles. Entonces, pues sacamos de repositorios como puede ser Google Académico o de datos de universidades, como pueden ser las tesis, trabajos de grado, monografías, y también por inteligencias artificiales que nos pudieran recomendar referencias que nos sirvieran. Utilizamos todas estas fuentes para poder hallar nuestros datos. Posterior a esto, pues para ser más detallados, fuimos al repositorio al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, o también conocido por sus siglas como el DANE, o también al repositorio institucional de diferentes universidades, con el fin pues de tener los datos con las cifras más exactas para pues poder decir con exactitud lo que estamos hablando. Entonces pues conceptos claves que pudimos haber encontrado según todo esto pueden ser la relación del aspecto social y natural del que ya habíamos hablado anteriormente, la sostenibilidad, que en un lugar como puede ser el Tolima
se desarrollan muchos programas dirigidos a la fomentación de la sostenibilidad, más que todo en los cultivos agrícolas y en la siembra de bosques. Esto va junto a otro término que nos pareció importante, como puede ser la explotación de recursos, que es esencial para entender pues la producción ambiental sostenible. Otro de los conceptos claves que nos pareció importante fue la infraestructura, ya que los datos de la región del Tolima se toman en dos áreas distintas, que puede ser el eje de la cabecera municipal donde se encuentra la mayor cantidad de población y el eje de la cabecera más alejada que lo llamamos zonas rurales. Estos lugares pues son más dispersos y alejados de las cabeceras municipales donde hay menor población. En 2018 con el censo del DANE se obtuvieron que una cantidad de 514.775 personas tenían un 90% de ellas tenían servicio de agua, luz, alcantarillado y gas, y el otro 74 contaban con servicios adicionales como el internet. Entonces, pues esto nos sirve también, estos censos ayudan también para saber qué cantidad de personas ocupan establecimientos como puede ser viviendas, hospitales o instituciones educativas. Entonces, en el caso de estudio que elegimos, en este caso, pues, en la catástrofe de Armero de 1985, am, colocamos una contextualización histórica de como tal que era antes de la colonización y lo que fue durante la conquista. Antes de la colonización habían indígenas panches que se desplazaban por las orillas del río Pance y los cuales eran los descendientes de los Quimbaya que futuramente se expandieron. Estas culturas pues tenían muchos conocimientos importantes de la naturaleza y de los cultivos. Entonces, pues se conocen estas tribus ya que lucharon contra los españoles en la conquista. Debido a este proceso, los conquistadores implementaron varias estaciones de control donde se asentaban y acechaban los recursos de los indígenas. En el caso de Armero, como podemos ver acá, el punto de control fue proclamado por el conquistador español Sebastián de Balcácer, quien en 1539 decidió llamarse el lugar San Sebastián de Armero. Tenemos también, pues ya hablamos de que la conformación municipal y conquista, que lo que acabo de decir, y tenemos el análisis poblacional, que pues para realizar un análisis demográfico de Armero se recurrió, como ya se dijo antes, a los censos realizados por el DANE. Entonces, pues la población antiguamente la vamos a clasificar por su sexo y por su edad y su cantidad. En este caso, en este dato que tenemos acá por el DANE, no colocamos la cantidad, pero este gráfico de acá expresa el crecimiento poblacional de Armero en diferentes épocas según la zona y su sexo. Entonces, a partir de 1951, como vemos en las líneas azul claro, tuvo un gran crecimiento, no solo poblacionalmente, sino también económicamente hablando. Y esto también nos conlleva a hablar sobre la educación, ya que el aumento de la población en el municipio provoca varios cambios, como ya dijimos, en el sector económico y en el sector académico. Entonces, en las infraestructuras se podía hacer de una manera más eficiente, como podemos ver en el gráfico, que habían un aproximado de 6.500 matriculados en educación básica y en educación media no habían tantos, ya que lo que ocurría era que salían del colegio de su primaria y se iban a trabajar para ir a ayudar a sus familias o las necesidades que tuvieran para ir a hacer cualquier tipo de trabajos a pues su corta edad. Aquí podemos ver la economía de los presupuestos económicos para el departamento del Tolima de 1954 según el DANE, que pues estos ingresos tan altos vienen siendo por la alta producción agrícola de la zona, que gracias a la agricultura industrializada daba mejores condiciones y mayor crecimiento. Y por último, que es como el índice de mortalidad o de función, que es el punto principal de este estudio de casos, que podemos ver como el censo de 1973, podemos ver que el total de muertos viene siendo por debajo del 25% más o menos, y podemos ver el total de hombres, el total de mujeres y el grupo de edad de menores de un año hasta mayores de 65, dependiendo su sexo. Y podemos ver justo el año de la catástrofe en 1985 que más del 99% de las personas, la defunción, pues el total de muertos mm, eran hombres y en su poca mayoría
los sobrevivientes fueron mujeres, pero aún así pues se puede ver que una gran parte de la población pues sufrió por esta tragedia. Como conclusiones pues, de toda esta presentación, podemos hablar de la transformación demográfica, ya que en Armero la estructura demográfica de las personas cambió con un crecimiento que antes se veía que iban avanzando no solo económicamente, sino también poblacionalmente, pero después de la erupción del Nevado del Ruiz, esto resultó con pérdidas humanas y con la destrucción de toda la infraestructura que ya se tenía. También antes del desastre, Armero era un municipio próspero gracias a su economía agrícola y, y agrícola industrializada, pero la tragedia interrumpió esto, ya que pues como ya dijimos, toda la infraestructura que había, tanto de educación, economía y todo esto eh, fue destruida y pues obviamente el factor humano también fue para abajo. En esto también lo podemos comentar en el desarrollo urbano, que pues evidencia cómo múltiples edificaciones y servicios públicos bajaron su potencial ya que fueron destruidos. Y por último tenemos el sistema educativo, que antes de la tragedia Armero tenía pues un sistema educativo en crecimiento más o menos común en su época, pero pues la catástrofe destruyó las instituciones educativas afectando al desarrollo social. Esta es la bibliografía que tenemos de donde sacamos toda la información de la que acabo de hablar. También tenemos más, pero en esta presentación como tal no se utilizaron más bibliografías. Dentro del documento se pueden encontrar más. Y eso sería todo. Muchas gracias.